Buenos días, Leonidas, ¿me escucha? Buenos días, estimado Nelson. ¿Cómo está, Un Leonidas? abrazo. Muchas gracias por aceptar la Estoy bien invitación nomás. para poder conversar de cosas interesantes, principalmente, Leonidas, en temas electorales, ahora que estamos en pleno. ¿Cómo vive la campaña, Leonidas? ¿Qué siente de diferente de lo que es el trabajo, por ejemplo, dirigencial, ¿no? Usted es dirigente social, a lo que es una campaña política. ¿Cuál es esa diferencia? Bienvenido, Leonidas. Muchas gracias. Un saludo cordial para ti, Nelson, y también para el pueblo ecuatoriano. Gracias por este espacio. A ver, primero la campaña ha sido muy intensa. Lógicamente cambian los escenarios. Si antes recorría únicamente para visitar a mis bases, Claro. a las estructuras organizativas del movimiento indígena, en algunos territorios, nuestra relación con hermanos campesinos, montubios, hermanos afros también. Ahora hemos tenido que aperturar Claro. prácticamente para todo el pueblo, ¿no? Y Ujú. ahí hemos encontrado con sectores populares que tienen una identidad con el movimiento indígena, pero también hay sectores clase media que tienen sensibilidad con el movimiento indígena y también con clases políticas de clase alta que no entienden. He tenido ¿qué será? Unos debates medios serios con alguna gente de manera individual que no entiende, sobre todo cuando estoy viajando en avión o cuando me fui a Nueva York o a Washington. Claro, son gente que están ahí, no entienden, ¿no? La ¿Qué no realidad entienden, de Leonidas? lo Que, que... por ejemplo, usted pueda ir y viajar en avión o pueda llegar a Estados Unidos. Eso es lo que no entienden. Dice, pero ¿para qué va un indígena? ¿Para qué? Y me encontré Qué, en un avión con qué un mentalidad, señor ¿no? que dijo que era de Guayaquil. De verdad me dio ira. Ya. Estaba que habla atrás del asiento, ¿no? Ah, chuzo. Y yo levanto y le vuelvo a ver, dígame, le digo, dígame, ya no murmure, dígame. Claro, Dice, no estoy hablando a ti, y entonces, ¿cuál indígena más hay acá? Me claro. hablaba de que no puede ir, ¿por qué toman un avión? Tiene que tomar un yamingo. Yo me... O sea, la Y claro, discriminación. racismo, O racismo, 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 sí, sí. discriminación, racismo. Entonces, por ejemplo, decía, ¿no? De en términos peyorativos. Pero claro, cuando yo levanto y digo, dígame de frente, no, no estoy diciendo, ¿cuál indígena más? O sea, ni siquiera para decir eso de frente tienen Claro, coraje. claro. ¿Me entiende? O sea, ni para decirme eso tienen coraje. Ujú. O se guardan tras del chisme, tras de las redes sociales, que ahora he visto que ha florecido el racismo, hay una capa social que no va a entender, Es solo difícil. hay que esperar que en términos de este ciclo biológico tengamos una nueva generación que vaya entendiendo la realidad, las nuevas realidades del Ecuador. No, Entonces, eso para no quedar. Pero hay mucha sensibilidad en los sectores populares, clase claro, claro. media, sobre todo en los jóvenes. En esta vez que me fui a una conferencia, a un compartir, llamemos, un conversatorio en la Universidad Santiago de Guayaquil, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Claro, hay muchos jóvenes de clases altas, pero en la propuesta, lógicamente, van encontrando elementos que permiten ir rompiendo ese sectarismo, esa Ujú. visión parcializada en contra del movimiento indígena. Leonidas, Esto y en esto, resumen. sí, está bien, pero te quiero preguntar algo. ¿Te afecta eso en algo, lo que vives ahora con el tema del racismo, del regionalismo, de lo que escuchas, ves en redes sociales? Eso es cruel, pero crueldad absoluta. Te pregunto, ¿te afecta en algo cuando ves esto, escuchas esto? ¿O tienes la capacidad de, a la mierda, vamos adelante? En ese momento me genera una reacción, pero de ahí cada insulto es una lámina más de, ¿cómo podríamos decir? Un chaleco, una lámina de chaleco Mm, moral y ético que me va consolidando, ¿no?
Así que cada insulto me hacen un favor en consolidarme mucho más firme. Así es. Así que no tengo problema. Sí, está bien. Yo creo que es importante ir avanzando sobre eso y tienes toda la razón. Hay un grupo social en este país que definitivamente jamás va a entender aquello y que siempre te pone en esta situación de que, a ver, si eres socialista o eres progresista, ¿qué haces con ese reloj? ¿Qué haces con esa ropa? ¿Qué haces con ese celular? ¿Qué haces en Estados Unidos? Siempre existirá gente así y lamentablemente pues hay que avanzar con eso. Usted, Leonidas, Solo en esa dígame, parte, permíteme, por favor, siga. bien que has topado este punto desde la parte política e ideológica Ujú. y desde la parte económica les quiero dejar esto. Si tienes un reloj, que ahora mismo he olvidado en mi casa, Yo tengo si tienes un teléfono, y peor si es que es iPhone, iPhone. si tienes un carro, si tienes una computadora, no es del capitalismo. Entiéndase bien, no es producto del capitalismo, es producto del trabajo de los seres humanos. Ya, esto quiero que quede claro porque si no también entrar a decir vos eres comunista, entonces tienes que andar en burro más o menos, ¿cierto? Entonces, no es del capitalismo, es el genio de los seres humanos, el trabajo de los seres humanos, las manos y cabezas construidas con los seres humanos. Lo que hace el capitalismo es apropiar de ese trabajo, apropiar de esa capacidad de inteligencia humana, convertir en un producto, una mercancía, y lógicamente esto extender por el mundo. Eso tiene que quedar claro. El capitalismo no crea nada. El capitalismo es un mecanismo para apropiar. Entonces, es la capacidad cognitiva, la capacidad de inteligencia y las manos de los obreros, trabajadores, construyen, producen productos como se conoce las mercancías. Ujú, Y ujú. lo que estamos diciendo es que todo lo que produce la humanidad, un teléfono, una computadora, un cuaderno, una bicicleta, un vehículo, que no sea únicamente para el control del mercado, porque ahora estamos saturados en aquello, que necesitas lo que produce la humanidad que permita ser más feliz. Claro, claro. Eso. Claro, y que al final se lo merece quien lo pueda adquirir, tener, etcétera, etcétera. Me parece que eso es importante tenerlo en claro. Leonidas, y otra cosa, porque usted está aspirando a Carondelet para ser presidente de todos los ecuatorianos, no para ser presidente de un solo sector, no para ser presidente solo de los indígenas, sino de todos los ecuatorianos y de toda la clase social. Y esto es una cosa que es importante aclarar, hablarlo. Tal vez la clase política o la clase social alta no va a tener la necesidad, y esto es cierto, esto es verdad, de la utilización de los servicios públicos. Hablemos, por ejemplo, de la salud, de la educación. Hay una clase social que existe en este país, que es minoría, que definitivamente sí, no va a necesitar, no va a ir nunca a un dispensario, no va a ir nunca a un hospital, no va a ir nunca a una escuela pública. Y ojo, el discurso que estoy diciendo no es nada malo, está muy bien. La gente que puede llegar a eso se lo merece, se los felicita. Pero yo lo que quiero preguntarte y invitarte a la reflexión es que incluso esa clase política, perdón, social alta, merece y necesita que la clase social baja y media esté tranquila y esté feliz, porque incluso eso le asegura a ellos poder caminar en paz, pues, Leonidas, porque una de las causas que hoy vemos en la inseguridad es cómo se aprovechan los sectores más empobrecidos para captarlos y meterlos en bandas delincuenciales. Así es. Mire, tenemos una clase política, una oligarquía que nunca logró consolidarse como clase social, como burguesía, como nació en Europa, y esto lo digo con absoluta seguridad. En 200 años de vida republicana, hay sectores que nunca se consolidaron como clase política y económica, como Okay, burgueses, okay, sino quedaron de oligarcas. okay. Entonces ellos con tal de ganar, agachan la cabeza y me voy donde Trump y listo. Eso es mofarse, ¿cierto? Uh-huh. Con tal de tener mi ganancia, listo, tengo relaciones por ahí, no les importa el resto.
Entonces, por eso no se preocupan en industrializar, no se preocupan en mejorar la capacidad productiva del Ecuador, con tal de estar bien ellos. Y listo, yo sigo explotando a los trabajadores. Ujú. Para pasar ¿por qué era importante este punto, poner como un elemento central de las repúblicas? Si eso hacen en estos 200 años, ¿qué les interesa tener servicios básicos? Claro, Digan, claro. no les interesa en absoluto. Por ello miran la salud, la educación, la energía eléctrica. En este caso, en el Ecuador nos permite producir 9 centavos. O sea, el costo de nosotros como ciudadanos deberíamos decir, ok, porque tenemos centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, tenemos el cableado de transmisión, tenemos la capacidad de distribución y nuestra capacidad comercial, 1 centavo total es 9 centavos. Listo, ese es mi servicio público con el cual tengo que... No, pero ellos ven únicamente negocio, negocio y Ujú. negocio. Es de asustar cuando ahora voy a tener un debate también allí en Ecuavisa, ¿cómo se llama? Este programa políticamente correcto. O sea, no tienen ni siquiera creatividad. Ministerio de Inclusión Pública fuera, Ministerio fuera. O sea, calco y copia de lo que hizo Milei en Argentina. O sea, ni siquiera tienen creatividad, ¿cierto? Entonces, este sector lo que están diciendo es que servicios públicos hay que privatizarla. Ustedes escucharon Ujú. en el debate presidencial. Ujú. Creo importante, y aquí pongo este elemento también central. Vamos a Norteamérica, que ahora está jodido. No, vamos a ver qué mismo pasa. Por lo menos un juez dejó suspendido, ¿no es cierto?, estos traslados que estaba haciendo de manera inmediata. Ya. Usted llega a Estados Unidos ilegalmente, porque así están llegando, Ujú. Sí. así estamos llegando, miles Escapando de este de país. ecuatorianos a nivel continental. Llega usted en la cuadra donde vas a vivir, hay agentes que están vigilando. Sí, en Ahora este momento. seguramente está saturado. Hay agentes de educación, te dice, oye, ese niño ya 3 días se ve en las calles, están caminando, no tienen educación. Listo, te visitan la casa y te dicen, hay niños que no están educando. Te piden, por favor, acá hay la escuelita y tiene que ir a la escuela. Servicio básico, estoy hablando en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, usted llega, te dan una tablet, te da todas las condiciones básicas de Ujú. educación y listo. Tienes educación. ¿Sabes por qué tienes educación? Porque todos están obligados a pagar un impuesto. Servicio básico, la educación. Ahora, si quieres ir a mejores unidades educativas, Ya eso es cosa. listo, también hay Claro. educación privada. Usted puede ir a Ujú. Harvard, puede ir a Illinois, donde usted quiera, listo. Pero educación inicial para niños es un servicio básico. Estoy hablando en el país central del capitalismo. Y nuestra gente, nuestras oligarquías, ni siquiera eso entienden. Ahora vamos al sistema de salud. Eso sí es privatizado, tienes que pagar un seguro, pero podemos tomar una referencia de países nórdicos, de Europa, ¿cierto? Pagas impuestos y está cubierto el derecho a la salud pública, derecho básico. Y garantizas como la energía en nuestro país debe ser público, Ujú. no puedes privatizarla. Estos 3 elementos, si solo tuviéramos como matriz de contención social, le aseguro que muchas familias tendríamos la tranquilidad.